Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto, os lo pregunto de corazón, ¿eh? Espero que estéis bien de salud y lo mejor posible de ánimo, porque estamos viviendo pues unos días muy duros, llevamos ya un tiempo luchando contra el coronavirus y viviendo una situación que parece esto una película. En España ya hemos superado el primer mes de confinamiento, tenemos que de momento pues seguir en casa el que puede, porque hay mucha gente que tiene que trabajar y que gracias a ellos pues nos estamos curando, estamos teniendo alimentos, etcétera, ¿no? Es gente cuyo trabajo es esencial. Son días de muchas emociones y ya desde mi punto de vista, o por lo menos lo que yo siento, no suelen ser estas positivas. No estoy yo acostumbrada a pues ese miedo, esa incertidumbre, esa angustia, ese odio que te llega a través a veces de las redes sociales, ¿no? De las luchas, de si este lo hace bien, el otro lo hace mal, el otro lo habría hecho mejor. No sé, esto creo que nos afecta a todos. Y bueno, pues al final se trata de un cambio muy brusco que ha tenido lugar en nuestra vida cotidiana, que se está viendo amenazada por algo que nos parece pues eso, de película, algo que no conocemos y que genera pues eso, ese miedo, esa intranquilidad, ¿no? Por eso hoy nos vamos a salir un poco, y ya lo hemos anunciado hace unos días en las redes, nos vamos a salir un poco de esa especialidad nuestra que es la celiaquía, que es la dieta sin gluten, para hablar con alguien que además, también sabe mucho de celiaquía, eso que conste, porque le toca de cerca, pero hoy le tenemos aquí para hablar de otra cosa, para hablar de algo fundamental en una situación como la que estamos viviendo, que es la gestión de las emociones. Él es Aarón Jiménez López, es psicólogo, es coach, es experto en gestión de emociones y tiene un posgraduado en psicología de urgencias y emergencias. Espero no haberme dejado nada, porque tiene un currículum ya largo, a pesar de lo jovencito que es, ¿no? Yo creo que no podíamos encontrar a un profesional mejor para que nos ayude a entender qué es lo que estamos sintiendo, viviendo y cómo podemos gestionarlo y tratar de que, de que nos afecte lo menos posible tratar de darle la vuelta para que no sintamos tantas cosas negativas. No sé si esto es posible, pero le vais a escuchar enseguida y además le podéis leer y le podéis seguir en sus redes sociales. Su web es actitudfelicidad.es, actitudfelicidad.es, que a mí me gusta por ese parecido que tiene con felicidad. Suena fenomenal y con él vamos a aprender muchísimo. Le conocemos de alguna otra entrevista y sabemos que lo que nos viene a contar ahora os va a interesar muchísimo. Grabamos con él hace unos días y todo lo que nos contó pues yo ya me lo estoy aplicando, o por lo menos lo estoy intentando, y pues va funcionando, ¿vale? Os dejo ahí algún avance. Yo estoy empezando a sonreír un poquito más, pero lo noto, o sea, esa descarga de endorfinas cuando uno sonríe, pues ahí está. Construyo también, siguiendo los mandatos, los consejos de Aarón, intento construir las frases de otra manera y ahora ya veréis cómo funciona eso y lo fácil que puede parecer. Ahora vais a entender mucho mejor todo esto que os estoy contando, ¿vale? Disculpad los primeros minutos de grabación, que hemos tenido unos pequeños fallos en el audio, pero luego lo hemos corregido y se escucha perfectamente, ¿de acuerdo? Así que os dejo con él. Y como siempre, pues al habla Lorena Pérez. Pues hoy le tenemos al otro lado de la línea a Aarón Jiménez, es psicólogo, como decíamos, es coach, es experto en gestión de emociones y es posgraduado en psicología de urgencias y emergencias, o sea que nos viene fenomenal para este momento que estamos viviendo, que estamos todos, pues quizás un poco más angustiados que en otras situaciones y hay que saber, pues gestionarlo, porque al final todo esto pasa factura, ¿verdad, Aarón? Efectivamente, Lorena, muy buenas y lo primero, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti, porque sabemos que que no paras, que estás siempre trabajando y que además en un momento como estos, pues me imagino que los psicólogos estáis viendo la gran necesidad que existe de divulgar sobre todo este tema de la gestión de emociones y me imagino que lo que vendrá después, ¿no? Porque una situación tan traumática como la que estamos viviendo, pues
traerá cola. Pero bueno, eso nos lo vas a contar también a lo largo de esta conversación, a la que te agradezco muchísimo que te hayas sumado. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta que yo creo que todos tenemos estos días en la cabeza, ¿no? Vivimos, pues eso, momentos en los que hay muchísimas emociones, estamos muy sensibles, muy susceptibles, muy nerviosos. La mayoría de esas emociones pues son negativas y quizás el miedo es la que impera, ¿no? ¿Cómo gestionamos ese miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Cuéntanos. Bueno, pues mira, Lorena, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Es que me hablas de emociones, ¿no? Me dices que hay muchas emociones. ¿Qué ocurre? Que no hay tantas como nosotros nos creemos en un primer momento. Nosotros simplemente tenemos 6 emociones básicas, que son el miedo, que es el que estamos hablando hoy, está el enfado, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. ¿Qué ocurre? Que nosotros normalmente no sabemos en qué emoción estamos porque pensamos mucho sobre ellas, es decir, las interpretamos y la gran mayoría de las veces las interpretamos como que tenemos. ¿Qué ocurre? Que esta interpretación errónea lo que hace es que el nivel de ansiedad aumente. Cuando tú me hablas, por ejemplo, también de emociones, estas, por ejemplo, que dices, son emociones negativas, tenemos que tener en cuenta que si estas emociones están con nosotros a día de hoy, es porque han venido con la evolución. Es decir, que no son ni buenas ni malas, son adaptativas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el hecho de que nosotros tengamos miedo es adaptativo para nosotros. A nosotros el miedo nos hace ahora mismo quedarnos y hace que nos cuidemos. Por eso no es negativo, sino que es positivo incluso para nosotros, se adapta, nos ayuda. Evidentemente sí que es verdad que las emociones pueden ser agradables o desagradables. En este momento, cuando tú me hablas de algo negativo, se refiere más a algo desagradable, es decir, que no lo vivimos con gusto. Evidentemente, por regla general no nos gusta vivir ni miedo ni tristeza, por ejemplo. Pero hay en ocasiones en las que vivir un miedo, a las personas que le gusten, por ejemplo, las películas de miedo, nunca mejor dicho, o incluso cosas como las montañas rusas, al fin y al cabo, lo que estás haciendo es meter miedo al cuerpo. Pero lo vives de una forma agradable, no lo vives de una forma desagradable. Qué bueno. Teniendo esto en cuenta, y ya volviendo al inicio y a lo que me estabas preguntando de cómo llevar esto lo mejor posible, sí que es verdad que podemos tener alguna que otra pauta en nuestro día a día incluso, a tener en cuenta, para ayudarnos a sobrellevarlo de la mejor manera. Lo primero y para empezar, que considero que es muy necesario, es el tema de la información que tenemos. Es muy importante ser consciente de una información que sea veraz. Claro. Es decir, yo me puedo informar, pero es mejor que me informe en algún medio que yo vea que sea fiable y que me informe una vez al día, 2 veces. Salto mucho la sobreinformación para no estar en ello. ¿Qué ocurre también muchas veces? Que tenemos lo que yo denomino incluso los grupos del pánico, que son estos que tenemos muchas veces en WhatsApp, que si no es por una persona es por otra, continuamente se está hablando del tema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tú has visto a los bebés cuando son pequeños y tienes un bebé cerca del otro que cuando llora uno llora el otro? Sí, ¿Te has fijado alguna vez? Eso se produce por un contagio emocional. ¿Qué ocurre? Que el bebé del cerebro que no está, del niño que diga que no está llorando, su cerebro, al ver al otro que llora, piensa, debe de haber algún motivo para llorar. Y por lo tanto también se inunda de esa emoción y también llora. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? Que nuestro cerebro, cuando empieza a ver que hay miedo en otras personas, cataloga como que él también tiene que tener ese miedo. Y por lo tanto le hace. Por lo tanto, si yo estoy en un momento en el que estoy viendo continuamente a gente con ese miedo, lo que va a hacer mi cerebro es pensar que también debe de tenerlo y cogerlo. Y si estoy continuamente dentro de ese tipo de información, voy a estar con ese miedo de forma continua. Jolín. Sí, te entiendo perfectamente porque a mí a veces me pasa, ¿no? Que tienes el móvil que está echando humo, porque estos días echa humo, y de repente dices, te pones a leer un grupo y son todo malas noticias, y al final dices, es que no puedo seguir viéndolo porque me pongo mala. Entiendo que esa expresión tan coloquial de me pongo mala está relacionado con eso de me estás metiendo más miedo, esto se contagia, ¿no? Tal cual. De hecho, nosotros, si somos conscientes de lo que decimos cuando hablamos, es un reflejo de lo que de verdad tenemos dentro. Pues es importante también, que ya lo hablaremos dentro de un ratito, el hecho de tener en cuenta las palabras que utilizamos incluso. Pero bueno, si volvemos un poquito al tema de cositas que se pueden hacer también, ¿no? Para tener así más o menos un croquis inicial después de la información, hay que tener también en cuenta
una cosa que es importante para nosotros y es darnos cuenta que estamos haciendo un bien actualmente Claro. cuando estamos en casa. Es decir, que tomar conciencia que nosotros estamos aportando, nosotros estamos ayudando en este momento. Sin darnos cuenta podemos ser focos del virus. Entonces, el hecho de que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos hace que también estemos cuidando al resto. Y esto en ocasiones que no se da la importancia que en verdad tiene. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? El pensar lo típico. Hay gente que ahora mismo está haciendo un montón de cosas, los sanitarios, la policía, la gente de los supermercados incluso, que está también ahí al pie del cañón. Y yo mientras estoy en casa seguro. El hecho de estar en casa seguro hace que esas personas también estén seguras. Claro. Sí. Un poquito más seguras, Claro. mejor dicho. Sí, al final es el papel que nos toca, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces ves voluntarios hacer cosas, ves, pues eso, gente que está imprimiendo viseras, gente que está, pues eso, al pie de cañón en los hospitales y dices, y yo estoy aquí en casa escribiendo y ¿cómo puedo ayudar más, no? Pues bueno, pues el papel que nos toca es a muchos y además, por fortuna, quiero decir, al final no te estás exponiendo como toda esta gente que está trabajando fuera y que está haciendo que esto, bueno, pues que nos está curando, que nos está abasteciendo de alimento, de medicamento, etcétera, etcétera. Pero bueno, me imagino que habrá gente que esto lo gestione peor, ¿no? El hecho de quedarse quieto, que lo lleve peor porque, bueno, pues al final no puedes hacer nada o parece que no puedes hacer nada, aunque lo que tú dices, ya estás haciendo bastante. Justo. Ujú. Justo. Fenomenal. Pues tenemos entonces, Muy bien. informarse una vez al día, ¿no? Darnos cuenta de que nuestro papel ahora mismo, los que podemos, es estar en casa y qué más herramientas tenemos para tratar de gestionar ese miedo. Pues mira, otra herramienta que tenemos también es el hecho de poder planificar un poquito nuestro día. Para quitar incertidumbre al día, para saber lo que vamos a hacer, tenerlo un poquito gestionado, podemos incluso hacer un pequeño planning del día. Sí que es verdad que yo recomiendo también dejar un tiempo para la creatividad. Es decir, si al fin y al cabo todos los días son iguales y entran en rutina, pues hay veces que también a nosotros nos agobia un poquito que sea todo igual. Por lo tanto, es bueno también planificar, pero dejando un pequeño margen para la creatividad, para hacer algo diferente, algo novedoso, probar cosas nuevas. Y de hecho ese es otro de los puntos. El hecho de poder probar cosas nuevas. Ahora mismo estamos en casa, la gran mayoría de nosotros, ¿y qué podemos hacer? Pues probar cosas, simple y llanamente. Hay un montón de hobbies que a lo mejor no nos hemos parado ni siquiera a mirar. O sea, si te metes en la web seguramente hay un montonazo de hobbies para hacer en casa. Y yo probablemente no habré dado cuenta del 99% de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor algo de esto resulta me encanta y no lo he probado nunca. Pues ahora tenemos esa oportunidad de empezar a probar, de empezar a hacer cosas nuevas. ¿Que hay algo que te gusta? Genial. ¿Que no te gusta? No pasa nada, pasas al siguiente y listo, sin más problema. Sí, si ahora tenemos algo es tiempo, los que podemos estar en casa, es tiempo para, bueno, pues para probar todas esas cosas y también hablábamos un momentito antes de empezar a grabar de algo que tú destacas como muy importante, que es el hecho de tener tiempo para conocernos, que suena a algo muy abstracto, pero que en realidad, bueno, es algo importante, ¿no? Justo en eso que hablábamos es para mí también una de las claves, no solamente de ahora, en esta situación que tenemos con el COVID, sino también a la larga, de aquí al resto de nuestra vida. Yo en mis sesiones, incluso ahora, de hecho me gustaría que la gente que nos oye se tomase un segundo para responder a la pregunta de ¿quién soy? Y es tan sencillo como empezar a darle una vuelta. ¿Por qué? Porque normalmente no nos paramos a pensar en ello. A lo mejor si yo te pregunto esto, no te viene nada en un principio a la cabeza. Claro, Hay te veces que quedas en sí, hay blanco. veces que no. Justo. Y hay muchas veces que pasa esto, que te quedas en blanco. Y dices, ¿pero a qué te refieres concretamente? Y en verdad es una pregunta súper abierta, me puedes responder lo que quieras. Pero no tenemos en cuenta que ahí entran características personales, entran valores, entran incluso las cosas que nos gusta hacer. Todo eso es parte de lo que de verdad somos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el autoestima como tal bebe de esto, bebe de lo que se conoce como autoconcepto, es decir, de la percepción que yo tengo de mí mismo. Entonces, ahora mismo tenemos una oportunidad de oro para empezar a pararnos y empezar a preguntarnos un poquito quién somos. Yo en mis sesiones, en mis cursos, siempre hago lo mismo al principio. Conmigo se trabaja con cuadernos.
¿Para qué? Un cuaderno para ti, para que te lo lleves a tu casa y apuntes este tipo de cosas, incluso para que te hagas un listado de todas esas características personales, todas esas fortalezas que en un momento de apuro te puedes agarrar a ellas porque sabes que esas fortalezas están ahí y las tienes claras, porque las tienes apuntadas. No es algo difuso que simplemente tienes en la mente, sino que ya lo has vuelto realidad, ya lo Ujú, tienes. Claro, lo tienes, pues eso, al alcance de tu mano para apoyarte en ello y ayudarte con ello. Entonces, para mí, este tipo de ejercicio es muy útil siempre, siempre. Y ujú, en este momento que tenemos más tiempo aún, que muchas veces decimos lo típico, ay, pues no he tenido tiempo de pararme a pensar en mí por el día que llevo. claro. He estado haciendo esto, otro, al final no he parado y no he tenido tiempo para mí. Bueno, pues ahora tenemos este tiempo. Entonces, ¿qué mejor que invertirlo en algo que de verdad nos va a aportar? Ujú. Eh, Tenemos, por tanto, entonces, pararnos eso, a pensar en cómo somos realmente, aprovechar ese tiempo para esta labor que normalmente es nuestro día a día. Y yo creo que si no nos la planteáis los profesionales, tampoco llegamos a pensar en ella. Hemos hablado también de la importancia bueno, de controlar esa información, de la importancia también, ¿no? de planificar una rutina. Y yo luego pienso en otra cosa también que hablábamos al principio, ¿no? Ujú. En sonreír. Son días malos para todo el mundo, quiero decir, aunque la cosa vaya mejorando muy despacio, las noticias son obviamente malas todos los días y no sé cómo, si volverá a llegar ese día, ¿no? Pronto, en el que volvamos a reír, en el que volvamos a sonreír. No sé, ¿cómo lo veis desde vuestro punto de vista de profesionales, la importancia que tiene el humor en estas situaciones? Muy importante, directamente te respondo así, es muy importante. Ten en cuenta que el simple hecho de sonreír ya hace que Ujú, en tu cerebro se liberen endorfinas. Y esas endorfinas lo que te ayudan a ti es a estar también más tranquila, no solamente más feliz, como se suele decir con esta hormona, ujú, sino también más tranquila. Entonces, el hecho de tener un toque de humor, el hecho de sonreír, el hecho de trabajar también en este apartado, nos ayuda a ujú. nosotros a encontrarnos mejor directamente. Es cierto lo que dicen, ¿no? Es una situación que es crítica, al fin y al cabo hay gente que está muriendo y hay veces que podemos sentirnos hasta culpables, ¿no? De, va, yo Claro. riéndome, a lo mejor gente pasándolo mal. Si nos ponemos en una tesitura lo más dura posible, si es familiar tuyo, tu familiar seguramente querría que siguieses teniendo humor, que siguieses sonriendo. Ya, Y es qué así. fuerte. Entonces, ¿es difícil? Por supuesto que es difícil. Hay veces que si nos toca además algo de forma personal, no vamos a tener esas ganas, evidentemente. Pero mientras tanto, es bueno Ujú. tener en cuenta que para nosotros también es potente Es y una que para herramienta más. efectivamente, y que para la gente que tenemos alrededor también es potente. ¿Por qué? Porque si yo estoy tranquilo, si yo estoy bien, igual que antes hablábamos del contagio de las emociones, Ujú, esta también se contagia, la alegría también se contagia. Por lo tanto, si yo estoy una persona que a lo mejor está incluso enferma y ujú. me ve que yo estoy tranquilo y que yo estoy bien, esa emoción también se puede contagiar y hace que la otra persona también se encuentre mejor. Por lo tanto, es Claro. muy bueno también cuidar esta emoción, porque no solamente nos beneficia a nosotros, sino que también puede beneficiar a los que nos acompañan. Ujú. O sea que tenemos que intentar bueno, pues eso, sonreír un poquito, que llegue un poquito de humor que nos relaje, porque al final es un proceso físico, quiero decir, la liberación de esas endorfinas que nos produce esas sensaciones un poco más agradables que todo lo que estamos viviendo estos días, es algo físico y bueno, pues aunque sea complicado, yo el otro día lo decía, me mandaron unos recuerdos, era un vídeo, un GIF, no sé lo que era, que me hizo gracia y me decía mi chico, hace días que no te veía reír, ¿no? Que no te veía sonreír y dices, es verdad. Y esa sensación la notas, dices, es verdad que hacía tiempo que no me relajaba, que no soltaba una pequeña carcajada o que tal, y es un poco sensación de liberación, me da a mí la sensación, ¿no? Justo, Ujú, justo, por eso mismo, porque de repente ahí tienes un chute de hormonas. claro, Yo claro, para claro, esto claro. muchas veces recomiendo incluso algo tan sencillo como si te gustan los monólogos, por ejemplo, o las películas de Ujú, humor, ponte alguna. claro. Una pequeña sonrisa, aunque sea una pequeña sonrisa, ya te va a ayudar. Ujú, ujú. Porque además es que estamos todo el día pensando en esto. O sea, yo agradezco mucho poder trabajar desde casa porque durante los primeros días de confinamiento estaba totalmente bloqueada, es decir, no avanzaba en las tareas, podía estar horas delante del ordenador, que las cosas salían despacio, regular, etcétera.
luego llega un momento que, bueno, como que te adaptas un poquito y bueno, vas tirando, pero bueno, pues todavía sigue siendo muy, muy complicado y yo pienso a veces también en todas estas sensaciones, sentimientos negativos que tenemos, que nos bloquean o que nos roban mucho tiempo al día, en el sentido de estar pensando todo el día en ello. ¿En qué momento dejan de ser esas sensaciones negativas y pasan a convertirse en algo que es un problema de salud, que es la ansiedad? Una ansiedad bueno, sabemos que puede tener muchas consecuencias, incluso físicas. ¿En qué momento se da el paso de estoy preocupada y nerviosa a tengo ansiedad? Vale, el estar preocupada y nerviosa ya Ujú, directamente es ansiedad. claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la ansiedad es lo mismo que me hablabas antes cuando hablábamos de emociones negativas y positivas. La Ujú, ansiedad es exactamente igual. De hecho, la ansiedad viene del miedo. ¿Qué claro. ocurre? Que la ansiedad no es ni positiva ni es negativa, también es adaptativa. El hecho de tener ansiedad es algo totalmente normal en nosotros. ¿Qué ocurre? Que nosotros ya catalogamos como ansiedad cuando tengo a lo mejor un ataque de pánico o cuando veo que estoy continuamente dentro de esa ansiedad. Pero el hecho Ujú, de tener ansiedad también es lo que hace que yo a lo mejor me levante de la cama para ir a trabajar un día. ujú, Y eso no lo suelo catalogar así. El hecho de estar haciendo cositas ya estás generando ansiedad con hacer ujú, cualquier cosa. Si no tuvieses ansiedad, no harías absolutamente nada a lo largo del día. ¿Qué ocurre? Que tenemos primero tenemos esa pequeña confusión en cuanto a lo que es y no es la ansiedad. Cualquier estado de nervios como tal ya es ansiedad. ¿Qué ujú, ocurre? Que es lo que ya me preguntabas tú, ¿no? ¿Cuándo se puede saber si lo que tengo ya es a lo mejor un trastorno de ansiedad, por así decirlo? ujú, Vale, pues para catalogar un trastorno de ansiedad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debe de transcurrir unos meses en un estado de ansiedad continua y con una serie de ítems concretos ujú. que dicta el DSM-5, que es el libro gordo de Petete, como digo yo, Sí. de los... Eso, y también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una ansiedad de ataque de pánico, ¿no? Un ataque de ansiedad. Sí. Ese típico ataque también es normal, es decir, que se da en prácticamente toda la población, ha tenido o va a tener algún ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque es un nivel, es un pico, es un nivel muy alto Claro. y ya está. Y aunque te dé un ataque de ansiedad, no significa que tú estés con una ansiedad generalizada, que estés con una ansiedad continua, sino simplemente que en un momento determinado de tu vida te ha Ujú. dado ese pico y no pasa nada más. Vale. ¿Qué puede ocurrir? Y esto sí que me gustaría comentarlo porque es bastante interesante. Hay gente que cuando le da un ataque de ansiedad, días después le siguen dando ataques de ansiedad y no Ujú, encuentra un motivo. Vale, pues esto es porque la ansiedad como tal se vuelve cíclica, ese ataque se vuelve cíclico porque nosotros mismos nos lo generamos. ujú. Lo detallo un poco más, ¿vale? Sí, sí. Un ataque de ansiedad a nosotros nos pueden pasar cosas como lo tipo de que parece que no respiro, que Ujú, tengo el pulso muy acelerado, sensación de que estoy perdiendo el control, hay gente que incluso piensa que se está muriendo, o cosas más fisiológicas, ¿no? Como el hecho de que se te duerman, se te empiecen a dormir las manos. ujú. El ¿Qué poder de ocurre? la Que mente tú, es increíble, ¿eh? todo esto, más que por poder de la mente, todo esto viene por algo fisiológico también, y es que tenemos demasiado oxígeno en el cuerpo. Ujú, Por claro. eso nos dicen, por eso una de las cosas que nos dicen siempre cuando hablamos de relajación, de mantener la calma, es la de gestionar la respiración. Claro. Y cuando nos dicen en un ataque de ansiedad que respiremos es por esto mismo. Yo en un Ujú, ataque de ansiedad lo que recomiendo siempre, nada más empezar, no es coger aire, sino soltarlo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho oxígeno dentro del cuerpo. Si yo tengo mucho oxígeno en el cuerpo, evidentemente mi corazón tiene que moverlo, bombea más rápido. claro. Ujú, Y haces una pequeña prueba ahora mismo, Lorena, y coges mucho aire y te llenas todo el pecho de aire. Si intentas coger más, vas a ver que no puedes y de repente tienes otro síntoma, que es que no puedes coger aire. claro. Sí, sí, es que Que estaba te haciendo duele. la prueba, ¿eh? De repente empiezas que quieres coger más aire y notas que te duele el pecho porque, claro, tus pulmones no dan más de sí. Y ahí tienes otro síntoma. Cosas como, por ejemplo, que se te duerma la mano que decía antes, al tener tanto oxígeno en el cuerpo, pues las manos se duermen. También directamente decir que todo es un proceso fisiológico, directamente. Ujú, Qué ocurre con esto? Que tú a lo mejor estás en tu casa, tienes una mala postura y de repente notas que la mano se te está durmiendo. Y en vez de pensar que ha sido por la postura, a lo mejor tu cerebro, directamente tú, empiezas a pensar, ahí va, se me está durmiendo la mano, igual que el otro día cuando me dio el ataque de ansiedad. Entonces estás empezando a pensar
en el ataque de ansiedad que te va a dar, estás empezando a hiperventilar otra vez sin darte cuenta y te estás generando nuevamente un ataque de ansiedad. Sí, Cuando sí, no sí, es sí. así. Y efectivamente, por eso, para concretar la pregunta que me haces, ansiedad es adaptativa y tenemos todos los días, porque es necesaria para nosotros. Un ataque de ansiedad, si tienes un ataque de ansiedad un día concreto, pues puede ser por algo concreto que haya pasado. Simple y llanamente no tiene por qué volverse un trastorno como tal, no tiene por qué repetirse. Somos nosotros, de hecho, los que repetimos. Yo he tenido gente que simplemente ha venido con ataques de ansiedad y simplemente explicando esto, ya está. O sea, no he vuelto a tener otro ataque. A lo mejor ha tenido alguno esporádico por algo que le ha ocurrido, pero no era cíclico, como era hasta el Claro. momento. Y en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, que es lo otro que se suele ver más, ¿no? De preocupación continua y excesiva ante todo, por ejemplo, entre otros ítems, como el no dormir bien o problemas para comer, tensión muscular continua, para eso tienen que pasar varios meses así, de esa manera. Y eso sí requiere, pues eso, la ayuda de un profesional para, me imagino, tratar de ayudar a entender todas esas emociones y sensaciones que nos provocan ese nivel constante que es como un nivel de alerta, ¿no? De preocupación a todas horas que también puede tener consecuencias físicas y a todos los niveles. O sea, me imagino que una persona que está preocupada y nerviosa durante meses, eso tiene que tener también una repercusión a nivel físico y a nivel de todas las facetas de su vida, entiendo. Efectivamente. De hecho, te voy a poner un ejemplo gráfico, Lorena. Ujú, Imagínate que estás picando piedra. Estás ujú. picando piedra durante un minuto. ¿Te notas cansada después de ese minuto picando piedra? Yo probablemente sí, estoy cansada ya, pero entiendo que Ahora, un minuto es imagínate poquito. 10 segundos, vamos a poner. Vale, bien, sí, puedo continuar, sí. Pues ahora, imagínate que en vez de estar esos 10 segundos o un minuto, lo que quieras coger, estás durante, no sé, una semana, sin parar. Claro, claro, ¿Cómo claro, vas a picar? te duele la vida, te duele todo, claro. Te duele la vida, fíjate lo que me has dicho, te duele la Mm, vida. Vale, pues nosotros, cuando me hablas de preocupación, es justamente eso. Una cosa es ocuparte de algo, que serían los 10 segunditos ujú, picando piedra, y otra cosa es preocuparte de algo. Preocuparte, es decir, que estás haciendo ujú, algo cuando no puedes estar haciendo nada. ¿Qué ocurre? Que tu cuerpo se está activando como si lo ujú, estuviese haciendo. De tal manera que a efectos prácticos, y entre comillas evidentemente, es como si estuvieses toda esa semana picando la misma piedra, cuando no vas sí, a poder ocuparte de esa hasta que no lleguen esos 10 segundos. ujú, ujú. ¿Qué ocurre? Que todo esto al final es acumulativo. Y es lo que hablábamos también antes, ¿no? Lo que me estabas comentando ahora, llega hasta el cuerpo. Muchas veces somatizamos, tenemos dolor de cabeza, tenemos dolores de espalda, el cuerpo directamente nos obliga a coger y parar. ¿Por qué? Porque estamos ocupados continuamente cuando en verdad no podemos estar ocupados, sino que nos estamos preocupando Claro, de y las eso cosas. también puede ser un proceso bueno, pues el típico, ¿no? De pescadilla que se muerde la cola. Tú al final estás súper preocupado por una situación, como puede ser en estos momentos, que es la salud en general, Uh-huh, bueno, de la situación que vivimos, ¿no? Y de uh-huh. repente, como te preocupas tanto, igual puedes somatizar ciertos síntomas que hacen que te preocupes todavía más porque tú empiezas a encontrarte mal. Y al final acabamos montando una bola muy grande. Justo, te pones malo Claro, directamente. Que directamente se pone malo. madre mía. ¿Por qué? Porque no puede sostener ese nivel y es normal. Por eso, efectivamente, lo que estábamos hablando, ¿no? De tener en cuenta cuándo me estoy preocupando y cuándo me estoy ocupando de algo. Hay que Ujú. diferenciarlo. Qué fuerte. Sí, el otro día leía un post, no recuerdo en dónde, que hablaba lo decía con cierta, bueno, con cierto humor, ¿no? Sobre los hipocondriacos y decía, bueno, a ver, que los hipocondriacos estamos bastante tranquilos porque esta situación ya la hemos anticipado en nuestra cabeza, ya la hemos vivido en nuestra cabeza muchísimas veces, ¿no? Y me imagino que está relacionado pues con esa fase del ocuparte, el preocuparte de algo que en realidad pues no te puedes preocupar, porque, o sea, no puedes hacer nada para remediarlo y esa pescadilla que se muerde la cola de estoy preocupado, acabo teniendo síntomas que me provoco somatizándolos y me preocupo todavía más. O sea, es un proceso muy complicado que requiere de la ayuda de los profesionales, entiendo, para pararlo, para salir de él. Sí,
Por regla general, hay veces que normalmente sí. Sí que es cierto Ujú, que muchas veces simplemente con la toma de conciencia, con una información concreta y real sobre ello, estudiando incluso cositas de psicología, hay gente que incluso le vale, porque el hecho de tener la información ya hace que puedas empezar a pensar sobre el tema de una manera diferente. ujú, claro. Tú, si te fijas, ahora mismo me estás hablando los hipocondríacos no tienden Ujú, mucho al easy, 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 ujú, easy, si me pasa esto, si me pasa esto otro, y si ahora ocurre esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso como tal está dentro del marco del pensamiento catastrófico, ujú, denomina. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de creencias que son nocivas para nosotros ujú, y el pensamiento catastrófico justamente es una de ellas. ¿Qué claro. ocurre? Que yo ya saber que tengo ese patrón en mi mente me puede ayudar a buscar cositas para cambiar ese patrón. Ujú, Prefiero nosotros, como te comentaba justamente también antes de empezar a grabar incluso, sí, las palabras que nosotros utilizamos son muy importantes para cómo se estructura mi cerebro. ¿Qué sí, sí, ocurre? sí. Una palabra que estoy acostumbrado por otra que me aporte más, Ujú, mi cerebro directamente empieza a cambiar en algunos aspectos. Si yo me siento incluso más tranquilo con lo que estoy diciendo, va a liberar unas hormonas o va a liberar otras. qué Y fuerte. te pongo para mí el ejemplo más claro Ujú, que me encuentro. Y el que me suele escuchar me llamará repetitivo porque casi siempre hablo de este ejemplo y es de los sí. peros. Es de Ujú, los peros. Imagínate, estoy, vale, yo estoy ahora mismo bien de salud, ujú, pero no puedo hacer nada para estar ayudando, por ejemplo, a mis padres que viven lejos, ¿no? Que es lo que me comentabas tú antes. ujú, ¿Vale? Muy bien. Pues el simple hecho de coger y dar la vuelta a la frase nos ayuda. ¿Por qué? Y además esto tiene una explicación científica. Es esto una cosa que se llama efecto de recencia, es decir, de lo último que hablamos es sí. con lo que mejor nos quedamos. Ujú, Si yo digo lo negativo detrás de un pero, me estoy quedando con lo negativo. Mi cerebro se va a ujú, quedar enfocado en lo negativo, porque pesa más. Si en cambio lo doy la vuelta y digo, aunque pones ahí tu mensaje negativo, luego pones una coma y das un mensaje positivo, ujú, vas a quedar con lo positivo. Te claro. voy a poner un ejemplo más de andar por casa, ¿vale? Un ejemplo muy tonto, por así decirlo. Yo puedo decir, a mí se me da muy bien hacer tortilla de patatas, pero la de hoy se me ha quedado muy, muy seca. Y te quedas con que hoy se me ha quedado la tortilla de patatas muy, muy seca. Y te la estás comiendo y estás pensando que se me ha quedado Qué muy, muy seca está. seca. Te levantas al día siguiente y piensas, joder, la tortilla de patatas, qué seca se me quedó. ¿Qué ocurre? Que tú esta frase la das la vuelta y se te queda la Ujú, siguiente. Aunque hoy la tortilla de patatas se me ha quedado muy seca, toma, a mí se me da muy bien hacer tortillas de patatas. que sí, Y sí, te es que quedas, cambia por completo, por completo. te estás diciendo exactamente lo mismo. La información que está entrando a tu cerebro es la misma. Ujú, Simplemente cambias el foco. sí, 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 es el Ya, punto de vista, el... justo. Claro, 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 Se te queda, cambia totalmente lo que estás diciendo. Por claro. eso el hecho también de trabajar con pautas, con tips así sencillitos, Ujú, que hagan que tu cerebro empiece a pensar de forma diferente, también nos ayuda mucho. ujú, ujú. Oye, estamos aprendiendo mucho, ¿eh, Aarón? Mucho, mucho, mucho. Yo me lo estoy apuntando todo porque, bueno, pues al final en una situación como la que estamos viviendo, como decimos, ¿no? Todo el rato con sensaciones negativas, quizás le damos un poco la vuelta en el sentido de que cada día que pasa es un día menos, por ejemplo, para salir de esta situación, pues igual eso se posa en en algún sitio de nuestro cerebro y bueno, pues vemos las cosas de otra manera que siempre ayudará, ¿no? Claro, tal cual. De hecho, incluso que es algún ejemplo más para estos días, ¿no? Estoy a gusto en casa, pero seguro que estaría mejor por ahí tomándome una caña. Pues tan sencillo como, aunque estaría mejor por ahí tomándome una caña, estoy a gusto en casa. Ujú. Esto me lo anoto para titular porque creo que es muy, muy importante por todo lo que estamos viviendo, que siempre que se habla
de catástrofes, de situaciones tan complicadas como esta. Además, tú bueno, que tienes ese posgraduado en psicología de urgencias y emergencias, cuando pasa algo tan traumático como es que de repente estemos un mes en casa sin poder salir, sin poder darle un abrazo a nuestra familia que está lejos, cuando estamos viendo las noticias, aunque todo pase, llega un momento en el que pase, esto nos va a marcar, es decir, va a haber cierto estrés postraumático de manera colectiva, va a ser individual o no sé, yo me imagino, o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo no soy capaz de imaginarme cómo va a ser el día que me digan puedes salir de tu casa. No tengo ni idea de cómo va a ser y no sé si me lo quiero imaginar porque me faltan datos o herramientas para imaginármelo, pero creo que la vida va a ser, por lo menos durante un tiempo, diferente. Vamos a tener ese estrés postraumático colectivo o cómo se va a poder gestionar esto, cómo lo ves tú desde tu punto de vista profesional. Hay expertos que sí que hablan, por ejemplo, de que va a haber muchos casos de estrés postraumático. Ujú, A nivel colectivo como tal, yo no lo veo. Si lo que te refieres es que todos vamos a salir con ello. ujú, También depende mucho de cada persona, de cómo lo viva cada persona y de cómo empiece a trabajarse cada uno a sí mismo el cerebro y los mensajes que se da, como decíamos antes. Si te ujú, fijas, cuando has empezado a hablarme de esto, me has empezado a hablar de los no, porque no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro. exacto. Lo que estás haciendo ahí directamente es enviar mensajes negativos a tu Ujú. cerebro. Yo Sí, lo sí, que es sí verdad. a la gente, justamente lo que animo a la gente es a pensar en lo que sí que podemos hacer. Es Ujú, que no puedo, muchas veces nos pasa, ¿no? Que nos enfocamos en ello. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, no puedo dar a lo mejor un abrazo a mis padres, no puedo ir a comprar el pan de forma tranquila. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que sí que puedes hacer? Vamos a poner el foco en lo que sí que podemos hacer. Incluso hay frases que se pueden decir exactamente igual. O sea, puedes tener el mismo significado simplemente cambiando el no por una frase positiva. Actualmente, ¿no? Ya que estamos hablando mucho de ansiedad. Lo típico, ujú, si tú de repente me dices una frase muy usual, no quiero tener esta ansiedad, ujú. vale, es lo que sí que quieres. Claro. Es Sí, lo sí, que sí sí, que es. a lo mejor piensas, pues lo que quiero es paz, tranquilidad, calma. Llámalo como quieras. Vale, pues entonces, ¿qué te impide? En vez de pensar que no quieres tener ansiedad, ¿qué te impide pensar que quiero tener calma, quiero tener paz? Ujú. El mensaje es el mismo. Te estás transmitiendo exactamente lo mismo, lo que quieres. Sí, ¿Qué es sí, lo que sí, ocurre? tal cual. Pues, si yo te pregunto, Lorena, que no pienses en un oso blanco, ¿en qué estás pensando ahora mismo? En el oso blanco. Entonces, si yo a ti te digo que no pienses en ansiedad, ¿en qué vas a pensar? Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, tal cual, sí, sí. Que además es que, no sé, creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos, ¿no? El hecho de ponernos, intentar ponernos en el otro sitio, en el otro lado, para poder salir de este bloqueo que yo creo que tenemos muchos, ¿no? De esta angustia de decir, bueno, a ver qué pasa hoy a las 9 cuando leamos las noticias de el parte, entre comillas, del día. Bueno, pues tratar de quizás de decir, bueno, a ver si lo digo bien, aunque la situación es horrible, cada Ujú. día es un poquito más esperanzadora, por ejemplo, ¿no? Quizás Muy bien. voy aprendiendo, te estoy escuchando, estoy tomando nota y voy aprendiendo. Me imagino que al final se trata pues eso, de que a través de la labor y de vuestros conocimientos, pues esos tips, estas herramientas, estos ejercicios vayan calando y las personas que pueden estar ahora, que yo creo que somos una inmensa mayoría, ¿no? Con estos problemas de bloqueo, de estrés, de tal, bueno, pues nos demos cuenta que hay herramientas que nos van a ayudar a hacerlo un poquito más llevadero y que sobre todo que luego se nos queda para nuestro día a día. Es decir, de esta saldremos, pero tendremos situaciones complicadas a lo largo de nuestra vida, de forma individual, obviamente, y bueno, y esperemos que no lleguemos nunca a repetir esto, ¿no? Pero son herramientas que nos permiten gestionar las emociones para siempre. Efectivamente, justo. De hecho, otro par de cositas que también nos ayudan, aparte de esto Ujú, que estamos hablando ahora mismo, es el hecho de, por ejemplo, hacer deporte o de meditar. ujú. Bueno, llámalo hacer ejercicios de respiración, llámalo mindfulness, cada uno con lo que se sienta cómodo y que vea que le aporte. El deporte nos ayuda mucho a generar también hormonas, como la dopamina, las endorfinas también incluso, que nos van a Ujú, generar mucha calma.
vamos a estar más tranquilos y libera además tensión muscular. Cuando Sí. nosotros hacemos ejercicios de respiración, cuando hacemos mindfulness, cuando hacemos cualquier cosa de esto, lo que estamos haciendo es que el flujo de oxígeno de nuestro cuerpo se vaya amoldando, que esté lo que hablábamos antes, ¿no? Con los picos de ansiedad. Cuando nosotros hiperventilamos, lo que estamos haciendo es que tenemos demasiado oxígeno. Cuando nosotros dedicamos un ratito justamente a esto, a gestionar nuestro flujo de oxígeno, lo que estamos haciendo es mantener la cabecita bien oxigenada. Por lo tanto, la sensación que vamos a tener va a ser de más calma. ¿Qué ocurre cuando nuestro flujo de oxígeno no está en calma y llegamos a los picos de ansiedad, como hablábamos antes? Pues que de repente entramos en un efecto túnel. Te explico. Si tú vas por una autovía, vas conduciendo y vas a 40, o por un camino, ¿no? O sea, una carretera, aunque sea secundaria, con un paisaje bonito. Si vas a 30, 40, ¿qué estás viendo? Pues el paisaje, ¿no? Estás Paisaje. disfrutando un poquito del paisaje. Si vas a 200, ¿qué ves? Nada, no ves Ah, nada. vale. Pues cuando nosotros entramos de repente en esos picos de ansiedad, por así decirlo, lo que estamos haciendo es justamente eso, poner el foco en el frente, vamos a 200. Entonces, nos quita muchísima información de lo que tenemos de verdad al entorno, nos quita el paisaje. Entonces, el hecho de dedicar un ratito a la calma, por así decirlo, nos ayuda a ser también más conscientes de lo que de verdad tenemos. Entonces, todos estos ejercicios que hemos ido diciendo nos ayuda también a ponerlos en práctica, porque tenemos esa calma, tenemos ese Claro. momento de pausa para poder pensar sobre ello. Sí, yo, por ejemplo, cuando, pues eso, los primeros días del confinamiento que de repente, comunicado oficial del presidente del gobierno, que dices, madre mía, ¿pero qué va a decir? ¿Pero qué va a decir? ¿No? Qué nervios. Notaba pues como las piernas muy cargadas y yo pensaba, ¿es que me estoy encontrando mal o son nervios? Y me daba cuenta de que no me encontraba mal porque me ponía a hacer deporte en casa y hacía más deporte que en toda mi vida. O sea, además con una intensidad. ¿Por qué? Porque cuando me bajaba, por ejemplo, de la máquina de step, me encontraba súper bien, súper bien. Entonces sí que es verdad que yo lo recomiendo mucho lo del deporte porque incluso cuando me dolía la cabeza de estar encerrada trabajando con el ordenador tal y cual, hacía deporte y me pasaba el dolor de cabeza y decía, pues esto es milagroso, esto es una maravilla, ¿no? Entonces sí que es verdad que para relajar, para esa tensión que acumulamos, yo creo que el deporte es una buena herramienta y estos días en redes vemos gente que nos recomienda yoga, determinados ejercicios, mindfulness. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Lo que nos vaya mejor, lo que más nos guste o qué nos recomiendas? Tal cual, lo que más te guste. Ujú, Simple y llanamente lo que más te guste. Si tú ves que sintonizas con algo, sintonizas con eso. ujú, ¿Por qué digo esto? Lo típico, ¿no? De ejercicios de respiración como tal son muy útiles. Entonces, mindfulness, ¿no? Ya que hablamos de meditación, muy bien, entran muy bien. ¿Qué ocurre? Que hay gente que por problemas a lo mejor respiratorios o por la forma de respirar incluso que tiene, es probable ujú. que el hecho de respirar como tal le incremente incluso la ansiedad. Porque a Claro. lo mejor no se encuentra cómodo o porque no puede hacerlo bien por algún problema fisiológico. Entonces, si en vez de eso tira de, por ejemplo, pilates, Ujú, también te vale. Hay una técnica de relajación que se llama relajación progresiva de Jacobson, que es ujú, muscular. Vas con los músculos, trabajando los músculos, tensionándolos y luego soltándolos de forma gradual, de tal forma que justamente vas viendo cómo es estar tranquilo en ese músculo. Y eso hace que tu cerebro ujú. te lea, no te encalma. Me explico un poquito mejor, ¿vale? Tú, por ejemplo, ahora Sí, mismo, no, no, no. lo Dime. que, lo que hablabas antes, ¿no? De cuando tensabas las piernas viendo el telediario. Si, Ujú, si tú tensas un músculo, tu cerebro lo que va a hacer va a ser leer el cuerpo y va a ver que estás tenso. Por lo tanto, va a pensar, anda, si los músculos están tensos, significa que yo me tengo que poner tenso y se va a tensar más. Si en cambio hace una lectura de tu cuerpo y ve que los músculos están relajados, va a pensar que efectivamente tú estás relajado. ujú, Por lo tanto, es muy bueno también trabajar tanto en deporte como en lo que estaba diciendo ahora de la relajación de Jacobson. Es muy bueno también ujú, trabajar en esos aspectos porque el cerebro muchas veces lo que hace es leer. Entonces, si ves que tú con la respiración como tal no te relajas, tienes otras opciones que sean ujú. directamente musculares, que hagan que tu Claro. cerebro al leer vea que estás calmado. Qué importante es entendernos, o sea, entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan las emociones, la importancia del lenguaje, ¿no? Que nos estás diciendo,
para, bueno, sobrellevar esta manera de una forma un poco más, pues eso, más llevadera. Al final, después de esta conversación te das cuenta de la necesidad que tenemos, probablemente en muchos más sitios, ¿no? Pero en sociedades como la nuestra, de que los psicólogos tengáis más voz y un papel más importante. Es decir, que no os asocien solo a como tengo un problema, entonces voy al psicólogo, sino que todo esto que nos estás contando, que se aplica perfectamente a una situación tan complicada como la que tenemos a día de hoy, se puede aplicar al estrés cotidiano que tenemos la inmensa mayoría de la población y que probablemente nos ayudarían a a tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Justo, justo. De hecho, sí que es verdad que es cierto que ese estigma que antes tenían los psicólogos se nota que va Ujú, desapareciendo. Tú actualmente, si hablas con la gran mayoría de gente, pues lo ves como algo normal. ujú. Algo que, bueno, que es un profesional más. Igual que si te duele una muela, por ejemplo, vas al dentista, pues si no sabes cómo gestionar determinado asunto, pues vas a un psicólogo. Muchas veces simplemente que te ayude a darle una vuelta nuevo, un nuevo enfoque, por así decirlo, a la situación en la que estás. Y no hay más. Y no hay nada malo, ¿no? Tenemos además a los americanos que lo del terapeuta, como ellos le llaman, es algo que todo el mundo, no, te dejo que tengo cita con mi terapeuta y no pasa nada. Pues tenemos que recurrir más a vosotros, que sois una herramienta imprescindible para algo tan importante como es iba a decir salud mental, igual es demasiado, ¿no? Pero bueno, esa gestión de emociones, al final es que estamos hechos de emociones, o sea, todos los días estamos sintiendo mil cosas a la vez, entiendo. ¿No? Y de hecho lo catalogas bien, también es salud mental como tal. Normalmente cuando Ujú, hablamos de salud mental parece que nos vamos a problemas más graves, pero igual que tú también cuidas a lo mejor la nutrición por salud y no significa que ujú, tengas ningún problema, esto es claro. exactamente lo mismo. También es Ujú. también salud como tal. Entonces cualquier Hombre, cosita que te pueda ayudar a estar mejor gestionado, pues viene bien. sí, 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 por supuesto. Y además, bueno, pues eso, hablamos de una época muy complicada que nos ha tocado vivir, pero hablamos de que, bueno, pues que todo el mundo tiene sus problemas en el trabajo, en casa, en mil sitios, y que, bueno, pues si sabemos cómo gestionarlo para que no nos pase esa factura de la que estamos hablando, ¿no? De esa sensación de nervios que llega un momento que puede dilatarse en el tiempo y convertirse en un trastorno un poco ya más complicado de tratar, pues oye, bienvenidas todas las herramientas que nos has dado hoy, que son un montón, para tratar de paliarlo y de que la situación pues sea lo más fácil posible dentro de que es complicado. Aunque me imagino que para un psicólogo, bueno, pues esta situación es más fácil de gestionar porque tenéis esos conocimientos y esas herramientas. ¿Tú cómo lo estás llevando, Aaron? Yo la verdad es que muy bien. O sea, Ujú, no... También es cierto que yo soy casero como tal. claro. Entonces, Eso para ayuda. mí, eso ayuda bastante también. Para mí, el hecho de estar en casa, pues no tengo mayor problema con ello, la verdad. O sea, Ujú, disfruto de las cosas que hago, redescubro cositas nuevas, incluso hobbies. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar. ujú, Entonces, ahora que tengo tiempo, pues me encanta ujú. parar, Cocina además sin gluten. evidentemente. Oye, pues anímate a subir recetas, aprovechas para compartirnos en tus redes sociales recetas que, bueno, pues igual se anima más gente a meterse en la cocina, que los celíacos nos viene muy bien aprender a cocinar y saber cocinar, porque muchas veces no tenemos el equivalente fuera de casa, ¿no? Justo, justo. Yo, por ejemplo, es algo que ese aspecto, además la última vez que estuve con vosotros también lo comentaba. Ujú, Ese es un aspecto que mi madre me lleva diciendo desde que soy pequeño. O sea, a mí me lo sacaron con 7 años. ujú, claro, toda la Y vida. desde pequeño me lleva diciendo que yo tengo que cocinar para Ujú, mí, para mi salud. Y sí que es cierto que al final no es que lo haga porque tengo que hacerlo, ujú, sino porque quiero hacerlo, claro. porque me Ujú. gusta, lo disfruto y no hay más. Ujú. Bueno, pues nada, te seguiremos en redes atentos por si te da por subir alguna recetita de esas chulas y sobre todo, bueno, pues para seguir todos los consejos, todas las cosas que compartes, creo que estás trabajando o que ya tienes publicado un decálogo, ¿no? Sobre, bueno, pues eso, estas herramientas que nos pueden ayudar a todo lo que hemos estado viendo, que lo encontramos en tu Facebook, ¿verdad? Sí, lo subí el otro día al Facebook, evidentemente, Ujú. y ahí está, sí. Actitud Felicidad es el Ah, Facebook. felicidad. Y la web también es Claro, actitudfelicidad.es. sí, y tu felicidad. Para mí, al fin y al cabo, la felicidad es justamente eso, una actitud, una forma de entender y de ver la vida. Por lo tanto, qué mejor forma que llamar a mi empresa
hacia tu felicidad. Pues me parece muy bien. Además, me gusta mucho lo de felicidad. Felicidad, está todo muy relacionado, muy relacionado. Y bueno, pues te doy la enhorabuena por esa labor. Las gracias por atendernos. No sé si te queda algún mensaje que quieras resaltar ya para cerrar el podcast. No sé si hay alguna cosa que no hayamos tocado. Sí, sí, hay una cosita que de hecho estábamos hablando antes y no Ujú, hemos tocado ahora y considero que es importante. ujú. También el tema de los niños, me decías, Ah, de es cómo verdad, es verdad. enfocarlo. Ujú, Es muy sencillo, enfocarlo con la verdad por delante, simple y ujú. llanamente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando hablamos con un niño hay muchas veces que tendemos a suavizar las cosas. Sí. Y una cosa es adaptarlo un poquito para que lo entiendan mejor, como por ejemplo en vez de decir un virus, decirle que un virus a lo mejor es un bichito muy chiquitito, Ujú, a adaptarlo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del fallecimiento de una ujú. persona, muchas veces hacemos y decimos que no, a lo mejor el abuelo es que se ha quedado dormidito, en vez de decirle al niño Sí. que el abuelo pues, lo que ha hecho es que ha fallecido. ¿Qué es Ujú. lo que ocurre? Entonces el niño puede incluso generar miedo a irse a la cama, a irse a Claro. dormir, porque a lo mejor, claro, como él se va a la cama, también se va con el Ujú, abuelo. Eso, y también tener en cuenta que los niños que son muy pequeños, ujú. todavía no han desarrollado la teoría de la mente. ¿Qué ocurre? Que todo lo que ocurre en el mundo es por ellos. Entonces Claro. hay algunos que incluso se pueden echar las culpas de lo que está ocurriendo, cuando evidentemente no es Claro. culpa suya. Pobrecitos, claro. Efectivamente, por lo tanto, ir siempre con la verdad por delante es lo más necesario. Pasa esto y no es culpa de nadie. Ujú. Ya está. Entonces, esa es la recomendación de lo que hablábamos antes, ¿no? Para los niños. Sí, porque, bueno, pues al final los pobrecitos el mundo que han conocido de repente se ha parado, tienen que estar en casa, no pueden salir al parque, no pueden salir a ningún sitio. Es probable que tarden en un tiempo, ¿no? También en ver, por ejemplo, a sus abuelos, que los tengan que ver por videollamada. El otro día me decía una amiga, es que mi niña me está diciendo si nunca va a volver a ver a sus abuelos, y los va a tener que ver siempre a través del teléfono, ¿no? Y dices, jo, qué difícil es explicarles todo esto y claro, no sabemos cómo lo gestionan ellos o cómo lo entienden o lo perciben ellos, ¿no? Y muchas veces luego nos sorprenden y nos dan ejemplo, que Justo. también los niños al final son esponjas, ¿no? Pero vale, nos quedamos con que hay que explicarle las cosas tal cual son, ¿no? Ujú. Así que, como decíamos, puedes adaptar algunas palabritas, Ujú, pero adaptar, no suavizarlo. ujú. Vale, Es lo que es, y perfecto. evidentemente el niño en algún Ujú, momento volverá a ver a sus familiares. claro. Entonces, con dejárselo claro, igual que una persona adulta, pero con un lenguaje un poquito más adaptado, vale. Ujú, Además, vale. Pues muy bien, Aaron. Pues nos quedamos con ese último mensaje enfocado, bueno, pues para esos papás que me imagino que además que habrá mil preguntas, que estará el niño, ¿y puedo salir ya? ¿Y cuándo voy a poder salir? ¿Y por qué no puedo salir? Supongo bueno, que el confinamiento cuando tienes pequeños en casa tiene que ser un poco más complicado, pero bueno, como hemos aprendido hoy, vamos a ver el vaso medio lleno y vamos a pensar que aunque la situación es complicada, cada día es un poco más esperanzadora, ¿no? Cada día queda un día menos. ¿Lo he hecho bien? muy bien, perfecto, Lorena. Genial, Aaron. Pues muchísimas gracias por atendernos. Nos queda pendiente otra grabación en la que vamos a hablar, pues eso, de cómo se gestiona un diagnóstico de una enfermedad crónica, como es la enfermedad celíaca, que también conocemos los dos, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces es un jarro de agua fría y durante un tiempo es muy difícil de seguir adelante. Nos queda pendiente eso y ahora, pues nada, agradecerte el trabajo, bueno, pues que lo compartas con todos nosotros, nos ayudes a poder llevar esta situación un poquito mejor. Te seguiremos, estamos pendientes de lo que vayas publicando en las redes y nada más, cuídate mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, Lorena. Lo mismo te digo, cuídate mucho y hablamos en breve. Un abrazo, muchas gracias, Aaron. Un abrazo, Lorena. Hasta luego.
Bueno, espero que hayáis tomado nota, como hice yo, que tenía ya 2 hojas del cuaderno con apuntes, con pues cositas que yo creo que podemos ir aplicando en nuestro día a día y aprender para que esta situación pues sea lo más llevadera posible, y seguramente pues nos servirán para el futuro. En otros momentos pues recordaremos algunos de esos consejos que nos deja Aarón Jiménez, que pues como decíamos aquí al final, ¿no? Le encontráis en actitudfelicidad.es y también en sus redes sociales. A mí me ha encantado esta entrevista, creo que de vez en cuando también está bien hablar de otras cosas, ¿no? Aunque el próximo capítulo pues retomaremos la enfermedad celíaca, la dieta sin gluten, y lo vamos a hacer de la mano de un conocido cocinero que os gusta, que sé yo que os gusta mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais siempre. Cada vez se escuchan más nuestros podcasts, cada vez se descargan más, así que nosotros con muchísima ilusión seguimos trabajando. Nos encontráis además de en Spotify, en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en nuestra página web felicidad.net, y en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y tenemos también canal de YouTube. No os olvidéis, si no queréis perderos nada, suscribiros a nuestra newsletter, que es felicidad.net/hola, y también tenemos un grupo en Telegram, ¿vale? Si buscáis la aplicación Telegram en Google Play Store, por ejemplo, si sois de Android, pues nada, la descargáis, es gratuita, buscáis Felicidad, y ahí estamos también compartiendo contenidos, muy útiles con profesionales de la salud en muchas ocasiones, y también, pues con consejos para que nuestro día a día sin gluten sea más sencillo, más llevadero y más pleno, y también más sano, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Yo, Lorena Pérez, se despide ya. Hasta el próximo episodio. Muchísima fuerza, muchísimo ánimo, y volvemos en breve. Muchas gracias por estar ahí.